Hola, estamos en esta ocasión para mostrar un tutorial de Adobe XD, este maravilloso programa de diseño de interfaz. Importante, ¿cierto?, saber que Adobe XD es un programa gratuito de Adobe, de la suite de Adobe. Bueno, gratuito para las cuentas generales, las cuentas empresariales o institucionales. No es gratuito, pero esta maravillosa herramienta que viene a simplificar un poco la vida debido a que, bueno, ¿cómo nace? 2015, un proyecto general, por lo general Adobe siempre saca proyectos como de laboratorio, en el cual le va colocando diferentes tipos de nombre, etcétera. Y en el año 2015 lo llama Proyecto Cometa, para ya en el año 2016 apodarlo Adobe XD. Por lo general han existido programas de diseño de interfaz. Por ejemplo, existía Adobe Firework, un programa el cual se separaba de Photoshop y era como un híbrido entre Illustrator y Photoshop. Pero en el tiempo estas funcionalidades, este programa desaparece y, y estas funcionalidades pasan a Photoshop. Ahora, Photoshop, desde que permite trabajar las mesas de trabajo, los artboard, se vuelve una herramienta que de alguna forma trata de ser como uno de los líderes en la creación de diseño de interfaz. Pero el problema de Photoshop claramente es que es un programa que es demasiado grande y de alguna forma era muy pesado para trabajar elementos de interfaz y no era muy cómodo, aunque Photoshop trató de hacer lo posible para que fuera el programa ideal. De hecho, por ejemplo, existía el preview para ver los dispositivos móviles, después eso desapareció, el device preview era genial, uno podía ver los diseños en las pantallas y de esa forma podía ir probando, ¿cierto?, cómo iban quedando los tamaños tipográficos, los botones, etcétera. Pero después desaparece extrañamente porque, porque nace lógicamente Adobe XD y por ahí trató de orientarlo Adobe. Mucha gente veo que diseña con Illustrator. Illustrator es un programa, ¿cierto?, para creación de ilustraciones, trabajos vectoriales. Se puede trabajar diseño de páginas web, pero no es lo ideal, la verdad. No está hecho para eso, no es óptimo para eso. En el tiempo han nacido proyectos como Sketch. Sketch es un programa de pago. Ya, es bueno porque de alguna forma permite que el programa siempre vaya mejorando y es un programa que está solamente o existe de momento solamente para sistemas operativos para los computadores Mac. Por lo tanto, es una limitación para quienes ocupen Windows, ¿cierto? Pero este programa es uno de los más utilizados, bien, Sketch, por el mundo de diseño de interfaz. Y cada vez se va mejorando y va optimizando para que sea mucho más fácil trabajar lo que es interfaz. Figma en este caso viene a ser la competencia de alguna forma de Sketch, pero la diferencia es que Sketch se descarga, ¿cierto? Funciona como un programa y Figma funciona a través de la web. Es freemium, por lo tanto uno puede crear algunos proyectos gratuitos, utilizarlo, pero después ya de cierta cantidad de proyectos o requerimientos ya es necesario pagar. Pero es una muy buena herramienta que también se utiliza mucho, tiene muchas funcionalidades que son muy parecidas a Adobe XD. Aunque en realidad todas son muy similares, todas hacen cosas muy parecidas. Pero uno tiene que ir viendo cuál es la herramienta ideal para lo que uno hace. Importante que ustedes las conozcan. Vayan experimentando, vayan atreviéndose a hacer diferentes proyectos con diferentes herramientas y van a encontrar la herramienta ideal para lo que ustedes necesitan hacer. InVision Studio, también una competencia en diseño de interfaz que básicamente acá trae un poco el fuerte que tiene InVision Studio, es que es una herramienta también de pago, también tiene una opción gratuita para probarlo, pero es una potente herramienta y en donde más destaca es la parte de prototipado. Ahí vamos a conocer en esta clase lo que es el prototipado web y es una herramienta muy diversa. Ya, InVision es un programa que nace para hacer prototipados, pero crea esta versión de estudio para que los usuarios puedan generar herramientas. Nace como una alternativa o una competencia a lo que es Sketch, a lo que es XD, a lo que es Figma. Por lo tanto, lo que yo encuentro de esta herramienta, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá en pantalla, de poder generar animaciones e interacciones mucho más específicas, es un poco lo que lo diferencia del resto de la competencia. Y bueno, tenemos múltiples opciones, ¿cierto? Para trabajar interfaces. Para mí el programa no hace al diseñador. Ustedes pueden utilizar el programa que quieran, siempre y cuando les optimice el proceso de diseño.
Porque claramente o probablemente un diseño que yo haga en Photoshop, quizás con Sketch o con XD, me voy a demorar la mitad del tiempo. Y esa productividad es beneficiosa, ¿cierto? Para lograr generar un mejor trabajo. Y bueno, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Quién no trabajó con Paint? Y bueno, Adobe XD, vamos a ver un pequeño video que explica un poco las funcionalidades de XD. Y acá les dejo el links en las descripciones para que ustedes puedan más o menos ir viendo y vamos a hacer una introducción breve a lo que es XD. Eh, Importante saber, bueno, aquí en este video vimos las ventajas, principalmente cuáles son lo más interesante que tiene Adobe XD. También es importante saber de que ustedes pueden utilizar la app de Adobe XD, en la cual ustedes pueden visualizar los diseños que están haciendo en sus dispositivos móviles, en el caso que estén desarrollando interfaces para celulares. Bien, eso es fundamental. Vamos a conocer el diseño, el cual vamos a trabajar en esta clase o en esta sesión virtual. Bien, este sería el home y esta sería la página interior. Este diseño que ustedes ven, bastante sencillo, lo vamos a realizar hoy en Adobe XD. Bien, introducción a la interfaz. Vamos a conocer básicamente cómo funciona Adobe XD desde el momento en el cual se abre la aplicación. Principalmente cuando Adobe XD, ¿cierto? Abrimos este programa por primera vez, nos va a mostrar aquí varias opciones, principalmente las interfaces principales. Para dispositivos móviles tenemos varias interfaces, para tablet y para escritorio. Acá nosotros también podemos personalizar nuestra interfaz. Podemos también tener documentos en la nube. Importante saber que Adobe XD tiene extensiones que lo vamos a ver más adelante en la sección de plugins, pero principalmente nosotros vamos a trabajar en este caso con la versión web de 1920 x 1080. Vemos acá que tenemos la primera o esto es lo que nos habla Adobe XD cuando se abre el programa por primera vez. Fundamental, primero acá tenemos la zona de diseño, ¿cierto? Que es la parte donde está toda la parte gráfica que vamos a trabajar. Tenemos también la zona de prototipo, que la vamos a conocer, en donde vamos a ver la interacción que tiene entre las diferentes pantallas. Y la zona de compartir, que la vamos a ver ya al final de este video. En esta parte los activos es lo que nos aparece por defecto. ¿Por qué? Porque en esta parte inferior izquierda podemos también ver, por ejemplo, las capas y también podemos ver los plugins, que lo vamos a conocer también más adelante. La zona principal es nuestra barra de herramientas. En nuestra barra de herramientas tenemos, por ejemplo, si se dan cuenta, esta barra es mucho más simplificada que la de Photoshop, si bien tiene una interfaz muy parecida a los programas de toda la suite. Acá solamente necesitamos las herramientas para trabajar interfaz. Por ejemplo, un cuadrado, un círculo, algunas figuras, ¿se dan cuenta? Líneas, o también tenemos acá la pluma para ir dibujando algunas cosas. Herramientas de texto, que la vamos a utilizar mucho. Acá tenemos para crear otras páginas, otras pantallas que lo vamos a ver más adelante. Y una lupa. Bien, estas herramientas son las principales que vamos a trabajar en esta ocasión y vamos a ir viendo después más o menos el uso que le vamos a ir dando a cada una. Bueno, acá tenemos la parte de activos,
que también lo vamos a ver más adelante, en donde principalmente vamos a trabajar, por ejemplo, los recursos que vamos a utilizar nosotros. Por ejemplo, los colores, los estilos de carácter, los componentes, símbolos. Todo el material que nosotros necesitemos utilizar y reutilizar lo vamos a agregar en esta zona. Lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, los colores, tenemos los estilos de caracteres, ¿cierto? Todas las fuentes que vamos a utilizar con sus estilos, con sus formas, tamaños, etcétera, las vamos a ir guardando acá. Y también los componentes, como iconografías, botones, por ejemplo, todo eso lo podemos guardar en estas zonas y las vamos a poder reutilizar. Y bueno, la zona de trabajo, fundamental. La zona de trabajos o artboard, nosotros la podemos utilizar con este iconito que está acá. Bien, con este iconito nosotros podemos, por ejemplo, ampliar nuestra mesa de trabajo. Y fíjense que al presionar acá, en esta parte hacia la derecha, nos aparecen muchas opciones que nos ofrece XD por defecto. Nosotros también, por ejemplo, al presionar el clic, solamente clic, se nos va a duplicar o el mismo tamaño que la pantalla anterior, pero yo acá, por ejemplo, puedo ir creando otras pantallas dependiendo los dispositivos que yo vaya necesitando. Bien, eso es una recomendación o una opción muy buena que tiene actualmente Adobe XD. Bien, en este caso vamos a trabajar con dos pantallas. Bien, en realidad con tres, pero recuerden que en el links están los archivos que ustedes deben utilizar y ahí va a estar el archivo por defecto que les voy a dejar, que va a ser el archivo de estudiante. Al presionar acá arriba, nosotros podemos, al hacer doble clic, podemos cambiar el nombre de esta mesa de trabajo, por ejemplo. También al presionar acá podemos ampliar nuestra mesa de trabajo. Fíjense que acá, cuando yo amplío, tengo esta guía. ¿Esa guía para qué me sirve? Voy a hacer, por ejemplo, acá un cuadrado. Esa guía es la pantalla, es decir, ejemplifica lo que es mi pantalla. Por lo cual, cuando yo previsualice, fíjense que mi pantalla llega solamente hasta esa área. Bien, también lo vamos a ver más adelante. Bueno, finalmente la barra de opciones. Esta barra va a cambiar dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer. Por ejemplo, si hacemos un cuadrado, aquí nos va a aparecer el tamaño, nos va a aparecer el color, la línea y todo lo que esté relacionado a esto. En el caso que elijamos, por ejemplo, un texto, fíjense que aquí cambia esta barra, donde nos va a dar las opciones necesarias para el texto. Entonces, vamos a ir interactuando mucho con esta barrita, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos alineación, repetir cuadrícula, que lo vamos a ver más adelante, fijar posición al desplazarse, que también lo vamos a ver ya casi al final. Entonces, todas estas opciones que están acá, nosotros las vamos a utilizar constantemente, a medida que se necesite de acuerdo a nuestro diseño. Bien, bueno, eso es principalmente Adobe XD. Acá arriba tenemos la parte superior derecha para invitar a gente a trabajar en nuestro proyecto o enviar también a nuestro cliente. Vista previa en el dispositivo, es decir, si conectamos un celular a una tablet y si estamos trabajando con esas pantallas en XD, las vamos a poder visualizar y finalmente ver una vista previa de lo que vamos haciendo. Eso también lo vamos a conocer. Bien, y lógicamente los tamaños de la lupa. Bien, al elegir una mesa de trabajo, fíjense acá que al seleccionar acá arribita en el título, ¿cierto? Se selecciona mi mesa de trabajo y en la parte de la derecha tengo varias opciones. Tengo el tamaño, ¿cierto? Que se redimensione de forma interactiva automática, el desplazamiento, y acá tengo también la cuadrícula. Fíjense que yo al pinchar acá, automáticamente Adobe XD me genera una grilla. Esta grilla que es muy utilizada y que nos permite generar una mejor opción de diseño. Y acá ustedes pueden ir jugando en el caso que necesiten generar más grillas. Por defecto trabajamos con 12. Así que lo vamos a dejar de esta forma. También podemos generar cuadrados. En este caso, por ejemplo, la gente que desea hacer, por ejemplo, iconografías o cosas así vectoriales, les puede servir esta grilla de cuadrado y acá ustedes van viendo el tipo de separación que va a tener estos cuadrados, dependiendo de lo que deseen hacer. Por defecto yo siempre dejo activado diseño, pero al momento en que nosotros necesitemos ir visualizando, vamos activando o desactivando esta ventanita. También pueden elegir el color que está de fondo en su página, en el caso que lo deseen.
Yo por defecto siempre lo dejo en blanco, pero eso va a depender de nuestra propuesta de diseño. Bien, vamos a esta segunda parte que tiene que ver con archivos y carpetas. Bueno, en realidad esto es más un consejo que les podemos dar, debido a que es fundamental tener ya organizados los contenidos. Por ejemplo, yo acá tengo la carpeta de imágenes, en donde en imágenes tengo claramente ya listas las imágenes que yo voy a utilizar en mi propuesta en el diseño que vamos a ver hoy día. Tengo guardado, por ejemplo, ya en subcarpetas, las pantallas, etcétera. Los iconos en SVG también los tengo en una carpeta. Los textos que vamos a ocupar y también las tipografías. En este caso es tipografía de Google Fonts, no es necesario tenerlas, pero siempre es importante que esto después yo se lo envíe a un equipo de desarrollo. Entonces el equipo de desarrollo ideal que tenga el material ya a disposición. Bien, por eso es importante tener a mano, ¿cierto? U ordenado los materiales por los cuales nosotros vamos a trabajar. Porque es muy común que vamos tomando imágenes desde la carpeta X, bajamos de internet, la carpeta de descarga, finalmente todo hace un desorden. De igual forma, XD nos permite exportar las imágenes todas en una misma carpetita, pero consejo importante ya es tener las imágenes listas, idealmente a 72 dpi y al tamaño en el cual las vamos a utilizar, o siempre un poquito más grande en el caso que ya tenemos que pensar en las pantallas responsivas. Por lo tanto, consejo ya de tener las imágenes trabajadas para lo que es diseño web. Importando archivos. En Adobe XD podemos importar de varias formas. La que yo en realidad más utilizo es arrastrando. Por ejemplo, si necesito una imagen, la arrastro y simplemente la tengo disponible para utilizarla. ¿Se dan cuenta? Esa es una opción. También hay otra opción bastante más lenta a mi juicio, que es a través de archivos, importar. De esa forma seleccionamos la imagen que nosotros queramos y se inserta en nuestra mesa de trabajo, nuestro diseño. Bien. Ahora, importante, y acá por ejemplo un truquito, nosotros podemos por ejemplo tener acá un círculo, por ejemplo, vamos a verlo acá, podemos tener un círculo, ¿cierto? Y nosotros si queremos colocar un recurso, una imagen dentro del círculo, podemos por ejemplo arrastrar la imagen dentro del círculo y de esa forma va a quedar ya enmascarada. Después de doble clic uno puede ir dimensionando o ajustándola de acuerdo a lo que uno necesite. En el caso que uno necesite hacerlo eso de forma manual, por ejemplo, en el caso que ya esté la imagen acá, también lo puedo hacer. Importo una imagen, ¿cierto? Lo ubico acá, selecciono mis dos elementos y digo máscara con forma. ¿Ven? De esa misma forma podemos hacer el mismo ejercicio, pero la verdad es que yo creo que es mucho más fácil arrastrándola, ¿verdad? Y ahí nos ahorramos bastante tiempo, pero se puede hacer de las dos formas. Uso de grilla. Bueno, como les comenté hace un momento, el uso de grilla es fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo deseo crear una grilla, por ejemplo, en este caso, una interfaz, por ejemplo, para celulares y otra interfaz, por ejemplo, para tablet? En este caso, XD trabaja muy bien, por ejemplo, al hacer un escritorio me genera una grilla de 12, al ser un celular una grilla de 4 y al ser una tablet una grilla de 8. Por defecto, XD tiene una separación de 16 píxeles, pero yo eso lo puedo ir manejando. Puedo manejar la separación que tiene XD, puedo manejar el tamaño también que van a tener, en este caso los bordes de mi trabajo, de mi mesa de trabajo, perdón. Puedo trabajar todo, la separación, etcétera. Pero yo por defecto estoy muy acostumbrado a trabajar de la forma predeterminada, porque en realidad sepamos que esto después lo vamos a desarrollar ya sea en Bootstrap o con cualquier grilla, y esto se va a adaptar, ¿cierto?, dependiendo a los dispositivos en los cuales nosotros estemos trabajando, las diferentes resoluciones. Pero es fundamental el uso de la grilla. También podemos cambiar el color acá, si a alguien le acomoda quizás trabajar con otro tipo de color u otras opacidades, eso también se puede hacer, ¿cierto? O en este caso aquí nos permite. Yo muy acostumbrado a las opciones predeterminadas porque asocio, ¿cierto?, que este color y esta transparencia tiene que ver con algo que no está ahí, sino que es solamente que está superpuesto. Como mentalmente me hace ese juego.
vamos a comenzar ya a trabajar en nuestro diseño y vamos a utilizar esta herramienta de repetición. Bien. Bueno, vamos a trabajar en este caso solamente con la versión XD, y yo ya tengo acá un documento un poquito adelantado. Acá sería, este sería el documento que ustedes van a tener por defecto. Cambiar nombre, ya sabemos, doble clic, este sería el home, o puede ser también 01 home, en el caso después para exportarlo. Y acá, fíjense que ya voy a ampliar mi mesa de trabajo, ¿verdad? Y voy a ir trabajando de acuerdo al diseño en el cual yo les comenté, ¿verdad? Lo voy a colocar acá al ladito, este diseño, para ir, ustedes de igual forma lo van a tener. El ejercicio, ¿cierto?, tiene que ver con replicar algo, no con diseñar algo desde cero. Entonces fíjense que acá voy a utilizar el rectángulo para ir colocando ciertos elementos. En este caso saco el borde y coloco cualquier color ahí que simule, por ejemplo, lo que es un wireframe. Acá voy a activar la mesa de diseño, voy a copiar acá y fíjense que voy a simular esta parte de los banners en donde va a ocupar 4 columnas. ¿Se dan cuenta? 4 columnas, después copio y pego y acá voy a hacer el banner del video. Entonces es importante que primero utilizo o hago la simulación de que voy a utilizar el footer. ¿Bien? Algo similar. Bueno, la herramienta de repetición tiene que ver con esto, chicos. Tiene que ver con que yo, en vez de esto duplicarlo y colocarlo al lado 3 veces, bien, lo que se hace con Adobe XD, que es una herramienta muy potente, es seleccionar este rectángulo, y seleccionar acá repetir cuadrícula. ¿Y esto qué tiene que ver? Fíjense que al presionar aparecen estos iconitos, ¿cierto? Y fíjense que yo al hacer hacia la derecha o hacia abajo, ya ese único rectángulo que acabo de hacer se va replicando. ¿Se dan cuenta? Si yo me ubico entre medio, se va a activar este color como magenta y voy viendo la separación que va a tener cada uno de estos rectángulos. En este caso recordemos que la separación es de 16 píxeles y de esa forma yo voy a dejar ese banner ya repetido 3 veces. También, por ejemplo, puedo hacer lo mismo acá con la parte de las pantallas. Lo puedo repetir, ¿verdad? Me ubico aquí entre medio y voy viendo la separación. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma es mucho más práctico. Pero esto no es todo. ¿Recuerdan cuando yo les comenté que podemos insertar una imagen dentro de nuestro rectángulo? Fíjense que Adobe XD, en este caso, voy a ir acá a mi elemento Home Banners, que son estas 3 imágenes. Fíjense, voy a seleccionar mis 3 imágenes, las voy a arrastrar a la primera, y como este es un elemento de repetición, fíjense, automáticamente llevó o hizo que las imágenes se repartieran de forma rápida en los rectángulos que yo seleccioné. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, aquí con las pantallas. Por ejemplo, selecciono las pantallas, coloco en el primero y automáticamente las ubica. Si yo quiero hacer algún ajuste, hago doble clic y puedo ir modificando, fíjense. Lo hago quizás de forma independiente. Hago más clic y puedo ir ya ajustándola más o menos al encuadre que uno necesite de acuerdo al diseño. Todo esto se puede modificar, uno puede seguir modificando los tamaños, etcétera. O si quiere uno puede ir generando más imágenes hacia abajo. Todo esto es posible con esta herramienta de repetición. Antes de comenzar con esto, vamos ya a ir diseñando nuestra interfaz. Fíjense que yo voy a guardar, en este caso este rectángulo, y aquí voy a insertar el slider. Por lo tanto, recuerden que lo puedo importar, pero yo en este caso tengo mi imagen acá, la arrastro aquí al rectángulo, hago doble clic y la voy más o menos ahí haciendo una composición de acuerdo a lo que yo necesite. Bien. Y recuerden que acá en este ejercicio yo les dejé acá estas herramientas. Bien. Y aquí vamos a ver lo que son los activos. Y fíjense. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy diseñando una interfaz y me pide modificar un color? ¿Cierto? Pensemos que estamos en Illustrator o en Photoshop. Lo más probable es que al modificar un color tenemos que ir pantalla por pantalla buscando ese color y modificándolo. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar este color y aquí donde dice colores, acá voy a presionar en el más.
Y fíjense, mi color queda acá. Voy a hacer lo mismo con el resto. Incluso con el degradado. Vamos a ver después cómo se crea un degradado. Y se dan cuenta que de esta forma yo puedo utilizar, por ejemplo, fíjense ahora acá, voy a ir a este recurso que está acá, ¿cierto? Y yo al seleccionar este rectángulo puedo pinchar cualquiera de estos colores, o incluso el degradado, y lo puedo utilizar en mi diseño. Y acá le bajo la opacidad y fíjense que tengo ya acá algo bastante entretenido. Ahora, ¿cómo yo hago un degradado? Selecciono, por ejemplo, un rectángulo, le saco el borde, voy a colores y aquí donde dice color uniforme, elijo degradado lineal o radial. Y acá puedo ir seleccionando los colores de acuerdo a lo que yo necesite. Bueno, este degradado claramente después yo lo puedo guardar acá en el caso que necesite, pero para este caso no aplica, era solamente para que ustedes supieran cómo se puede crear o modificar un degradado. Bien, también podemos cambiar la orientación en el caso que lo desee. Lo decíamos, bien, nosotros podemos trabajar como queramos nuestro degradado. En este caso lo voy a dejar tal cual, ¿verdad? También podemos en los activos utilizar las tipografías. Por ejemplo, acá yo tengo definido ya las tipografías que voy a utilizar en mi sitio. Y al presionarlas, ¿cierto? Acá, fíjense que van quedando guardadas. ¿Se dan cuenta? Incluso hasta el párrafo. También les podemos cambiar el nombre o también moverlas. Por ejemplo, en este caso, acá coloco renombrar. Y yo voy a decir, por ejemplo, que ese es un H1. ¿Bien? Y así lo hago con el resto. Lo voy a hacer un poco rápido para que optimizar el tiempo. Bien, ¿cuál es la gracia principalmente de los activos? Por ejemplo, pensemos que yo tengo acá varios recursos, ¿cierto? Con este color. Supongamos, tengo quizás alguna tipografía o lo que yo quiera a lo largo de mi sitio web con ese color. ¿Se dan cuenta? Puedo tener un texto, puedo tener varios recursos con este mismo color. Y si esto está distribuido, pensemos en todo a lo largo de toda mi página, al presionar segundo botón acá en editar, fíjense que al cambiar el color, esto cambia en todos, absolutamente en todos. Por lo tanto, optimiza mi, mi trabajo. Lo mismo pasa con las tipografías. Si yo modifico acá una tipografía, por ejemplo, le cambio el color, todos los que tengan este activo van a sufrir el mismo cambio. Bien, esa es la importancia que tienen los activos. Bien, y vamos a comenzar a diseñar nuestra interfaz. Bien, vamos acá a colocar, por ejemplo, voy a activar la grilla y lo voy a ir haciendo un poquito más rápido para que ustedes no se aburran y lo puedan hacer tranquilamente. Importante es que acá, por ejemplo, las guías tienen como un efecto magnético que se van pegando a los bordes y eso nos va a ayudar mucho para nuestras propuestas de lo que queramos hacer. Bien, y como les dije, voy a ir avanzando y en algunas partes me voy deteniendo un poquito más para que ustedes puedan observar cómo voy desarrollando esta propuesta de diseño. Acá yo escribo, ¿cierto? Acá irá un título, presiono H1 y fíjense que toma, ¿cierto? El título que yo necesito. Ahora, en este caso yo voy a modificar el color y no se va a modificar en todo. También puedo guardar el blanco como color en el caso que también lo necesiten en algunos momentos. Por ejemplo acá, ¿bien? Bien, importante es que acá, por ejemplo, en este caso yo me adelanté un poco para mostrarles el elemento de repetición, pero importante también que sepan que eh, yo al modificar uno, se modifica el resto. Por ejemplo, acá hago doble clic, ¿cierto? Y por ejemplo aquí voy a agregar un título.
Fíjese que aquí hago doble clic en uno y claramente al hacer algún cambio se efectúan en los tres. Por ejemplo, aquí voy a agregar un título, ¿cierto? Sería título 03, le asigno el color negro y H3 y fíjense que automáticamente el resto también de los otros títulos utilizaron el mismo, repite el recurso. Bien, entonces ahí tenemos el título, por ejemplo. También puedo agregar un párrafo. ¿Se dan cuenta? Y tengo ya rápidamente creado mi elemento. Acá voy a importar un icono SVG, pero se dan cuenta que al exportarlo al rectángulo va a quedar dentro, por lo tanto en este caso debiera exportarlo afuera. Y acá este recurso SVG lo voy a agregar ahí. También voy a apoyarme un poco por las guías que tiene Adobe XD. ¿Se dan cuenta? Y rápidamente voy montando este diseño. Bien, aquí ya tenemos avanzado un poquito. Fíjense que acá lo que hice fue utilizar la herramienta de alineación, bien, que me permite rápidamente alinear con la mesa de trabajo de forma rápida y más efectiva. También fíjense que al hacer algunos cambios acá, fíjense, ahí Adobe XD me va ayudando a que queden con la misma separación. Esa también es una ventaja que tiene XD que nos va ayudando a que sea bastante más rápido trabajar ciertas cosas. Todos estos recursos que estamos trabajando quedan acá en las capas, fíjense. Todos los recursos quedan separados por capas. Entonces, por ejemplo, estos iconitos que están acá, yo los agrupé, ¿se dan cuenta? Y los generó el nombre de grupo 7. Yo acá puedo hacer doble clic y puedo colocarle, por ejemplo, icono de redes sociales. ¿Se dan cuenta? También puedo bloquear ciertos elementos o los puedo ir ocultando, de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, puedo seleccionar todo este footer, comando G o control G, lo agrupo y esto lo llamo footer, por ejemplo. Entonces, para ir trabajando de forma más ordenada. Después hago doble clic acá y puedo ir viendo el contenido que está dentro de footer. Y por ejemplo acá lo puedo bloquear para no pasar a llevarlo en el caso que siga trabajando, diseñando. Pero ojo con esto cuando hagan duplicación de mesa de trabajo para que no se les mueva. Bien, acá ya tengo avanzado mi sitio, solamente me falta el menú, lo voy a hacer ahora rapidito y continuamos. Bien, acá tengo listo ya un poco mi menú, ¿cierto? Y le puedo indicar el primer elemento, selecciono por ejemplo todos los textos y el último,
y presiono acá, por ejemplo, el iconito de el alinear, para que me separe todos los elementos por igual. Bien, y por ejemplo ahí tengo mi menú. Bien, y me faltó, voy a modificarlo acá porque me faltaron los iconitos de redes sociales, que los puedo reutilizar de los que ya tengo en el footer. Voy a desbloquear footer, voy a ir acá, ¿cierto? Y estos iconitos de redes sociales los copio y los puedo volver a pegar acá arriba, ¿cierto? Incluso puedo ahí después ir manejando los tamaños en el caso que yo lo requiera. Pero por ejemplo lo voy a colocar ahí. Vuelvo a mover o a reordenar, en este caso mi menú. Comando G para que quede guardado, ¿se dan cuenta? Ahí. Y esto lo voy a llamar menú. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma yo puedo ir utilizando y reordenando mis contenidos. Ahora, esto ya estaría casi terminado. Se dan cuenta que hicimos esta propuesta de diseño de una forma muy rápida. No nos demoramos nada, porque en este caso XD nos da esa facilidad, nos da esa opción de que sea muy rápido trabajar una interfaz. Ahora vamos a ver lo que se refiere a los símbolos. Fíjense que yo acá voy a crear, fíjense, un rectángulo, que en este caso me va a ocupar dos columnas. Voy a sacar el fondo y en el borde va a ser blanco con un tamaño de 3 píxeles. ¿Se dan cuenta? Y acá fíjense que a la derecha tengo este botoncito. Al pinchar yo voy indicándole la curva que vais teniendo en cada uno de sus bordes. ¿Se dan cuenta? Pero en este caso, otra forma de hacerlo, fíjense que cuando yo en este caso estoy en el rectángulo, ¿cierto? Acá y le doy, por ejemplo, el valor aquí, el valor ahí, se lo doy a todo el rectángulo, a todo. Bien, o al cuadrado, y acá lo doy por separado. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo hacer ese borde. También puedo ir posicionándome en acá, fíjense, aquí en este circulito, y ahí voy moviendo la separación que yo quiera. ¿Ven? En este caso yo quiero ahí, que sea totalmente redondo. Bien, y acá por ejemplo voy a achicar un poquito esto, ahí, y voy a escribir acá un texto que va a ser aquí, va a decir texto, con mayúscula, porque quiero que mis botones sean en mayúscula. Texto, quizá un poquito más chico, 20 píxeles, que esté centrado, el texto centrado, y aquí también que esté perfectamente ahí. Voy a seleccionar estos dos elementos y voy a presionar acá en componentes. Y fíjense que aquí lo que acabo de hacer, fíjense, voy a eliminar esto. Ahí fíjense que quedó con un color verde. Lo voy a eliminar y esto lo puedo utilizar las veces que yo quiera en mi sitio. Y si por ejemplo en este caso voy a posicionar uno aquí, el otro acá, hago doble clic y modifico el texto. Fíjense, sin necesidad de que se modifique el otro. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma estoy modificando un recurso. ¿Qué pasa si tengo varios de estos iconos o de estos botones en mi sitio? También los puedo modificar. Dice editar el componente maestro, y acá en este caso va a un ladito, porque fíjense que yo puedo tener varios. Lo voy a ubicar por acá para que lo vean. Bien. Y al modificar en este caso en sus estilos, por ejemplo, si yo quiero que el borde sea de otro color, todos, absolutamente todos, o por ejemplo aquí el texto, todo se modificaría en el resto de los botones que nosotros vayamos a tener. ¿Se dan cuenta? Voy a presionar control Z porque no quiero hacer ese cambio, pero importante que sepan que si ustedes quieren modificar un elemento, ¿cierto? Deben modificar, editar el componente maestro, que puede aparecer en cualquier parte, pero al hacer ese cambio, por ejemplo de tamaño, estilos, se van a modificar todo el resto. De igual forma, por ejemplo, si yo este botón o este componente lo largo, por ejemplo acá,
no va a afectar al resto porque no estoy modificando el elemento maestro. Bien, y todo eso lo podemos hacer con logotipos, con iconos, con todos los símbolos que nosotros queramos ir creando. Se dan cuenta que acá, de una forma sencilla, ya tenemos nuestro sitio. Oh, desapareció el menú. Lo vamos a hacer rápido. Bueno, y se dan cuenta que de esta forma ya tenemos rápidamente nuestro sitio, nuestro home, y acá oculto la grilla, y fíjense, me faltó un detallito, pero fíjense que ya tenemos casi listo nuestro diseño. Bien, y otro truquito que tiene en este caso Adobe XD es el trabajo de textos. Por ejemplo, acá yo tengo en un archivo TXT algunos textos. Acá, por ejemplo, el del slider, ya tengo algunos textos, fíjese, y arrastro TXT acá y fíjense que automáticamente modifica el texto. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, los títulos. Por ejemplo, fíjense que acá ya tengo diferentes títulos. Lo arrastro ahí y como esto es un elemento repetible, todo el resto va a tomar el mismo, va a tomar en este caso los textos que yo le voy a dar. Acá, por ejemplo, tengo los párrafos, lo mismo, lo arrastro el primero y todos se modifican y de esa forma ustedes les pueden solicitar los textos al equipo de redacción o los pueden tener ya previamente trabajados y de esa forma solamente lo arrastran y se dan cuenta que ya tienen su home hecho de una forma bastante rápida, entretenida, ¿cierto? Y muy sencilla. Y recordar que todos estos elementos que tenemos acá en los activos son modificables. Es decir, si yo edito un elemento, eso va a afectar a todos en donde esté ese recurso. Bien, vamos a continuar con la segunda página. Aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo crear, pero en este caso yo quiero crear o duplicar esto. ¿Cómo lo hago? Con comando Alt, y en este caso Shift, para que se mantenga la misma línea, voy a duplicar esta mesa de trabajo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué yo duplico esta información? Porque de aquí voy a utilizar varios recursos. Oye, acá tuve un error, no me había dado cuenta. Los vamos a arreglar ahora. Acá yo puedo reutilizar varios recursos. Por ejemplo, esto no lo voy a necesitar. Esto tampoco. Pero sí, por ejemplo, voy a necesitar el home y el footer. Bien. Otra cosa importante para que usted... Oye, aquí me equivoqué. Es 01. Este home. Y este es 02. Interior. Bien. Otra cosa importante que les comenté antes. Cuando yo presiono una página, aparece esta línea, ¿cierto? Importante que ustedes vayan presionando acá y vayan viendo cómo va quedando su página, más o menos con los tamaños reales que van a funcionar, porque muchas veces uno trabaja tamaños y piensa que acá en la forma chiquitita se ve bien, pero en realidad no se ve muy bien, y de esa forma se modifican, o uno piensa, por ejemplo, que esta tipografía, ese tamaño es correcto, pero quizás uno lo ve en la pantalla real y puede encontrar que es muy grande. Y uno puede ir haciendo esos cambios necesarios dependiendo de la propuesta de diseño que uno quiera ir trabajando y va haciendo los ajustes necesarios para que vaya quedando mucho mejor. Ahora, como les comenté, esta línea define ese alto. Por ejemplo, si yo la muevo acá y presiono el View, acá, fíjense que ese va a ser el alto de mi pantalla por defecto. Bien, por lo tanto es fundamental que esta línea la definen acá. En este caso se define cuando presionan acá en la mesa de trabajo, lo definen acá. Bien, por ejemplo, yo puedo definir que va a ser 1080 en todas mis páginas y de esa forma también la puedo ir trabajando de forma independiente en cada página, pero importante es dejarlas todas idealmente al mismo tamaño o el que viene por defecto. Bien, y de esa forma ustedes pueden ir haciendo un preview de esto. Fíjense que aquí a la derecha también pueden grabar. Pueden grabar lo que pasa en su pantalla para que ustedes le muestren a su cliente, y esto lo guarda en un archivo MOV, y le muestran a su cliente cómo va quedando y lo pueden enviar perfectamente para hacer algunas correcciones. Vamos a trabajar entonces ahora en la segunda página y al igual que la anterior, vamos a arrastrarla acá. La voy a... Tiene un tamaño de 1080, no, de 1920.
le voy a ubicar aquí al lado y voy a ir haciendo los cambios correspondientes. En este caso me quedó un poquito más grande el footer, pero no importa. Y voy a hacer esta página ya un poquito más rápida para que ustedes la puedan observar bien y vayan ustedes después haciéndolo a su gusto. Bien, comienzo ahora. Bien, acá se dan cuenta que ya tengo el general de mi diseño. Aquí acabo de darme cuenta que cometí un error. Tengo este elemento duplicado acá. Y ahí sí, tengo el somos, ahí más o menos donde yo quiero. ¿Cierto? Tengo como la diagramación general. Fíjense que la grilla me ayudó mucho para ir armando esto. Ya tengo los textos todos. Y acá solamente después voy colocando las imágenes, que en este caso ya la tengo la carpeta imágenes, la carpeta somos, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, tengo el slider interior. Entonces, voy a primero a copiar esto. Voy a copiar este rectángulo porque lo voy a utilizar después. Ahí van a ver. Y este slider interior lo arrastro, ¿cierto? Y ahí voy más o menos ordenándolo o diagramándolo como yo quiero. Y este recurso, que sería este color, lo voy a ir colocando. Ahí claramente tengo un problema de que el texto aparece por encima, pero eso lo puedo modificar, perdón, aparece abajo, eso lo puedo modificar claramente acá con mi herramienta de capas, ¿se dan cuenta? De ahí puedo resolverlo. Acá voy a colocar las imágenes que están acá, que en este caso serían estas dos. Bien, entonces ahí arrastro, ¿cierto? Las arrastro y quedan ahí, ¿se dan cuenta? Súper rápido. Aquí tengo el somos larga. Cuenta que es mucho más rápido que importarla y pegarlas dentro. Acá lo puedo hacer de una forma mucho más práctica. El somos word. Ahí también fíjense. Y acá hago doble clic y voy ajustándola más o menos al encuadre que yo vaya deseando. Bien. Y finalmente, bueno, aquí este rectángulo lo voy a copiar, pegar, lo voy a tener ahí guardadito acá abajo. Bien, ¿por qué? Porque lo mismo que hemos hecho anteriormente, tengo aquí al equipo, ¿cierto? Lo voy a arrastrar aquí y este rectángulo después me va a servir como tiene el mismo tamaño para utilizar acá el color corporativo, que sería este oscurito. Le bajo la opacidad y aquí en las capas lo voy generando hacia abajo, o estos textos que están acá los genero hacia arriba, ¿se dan cuenta? Y ahí queda un rectángulo abajito de esos textos. Y acá también puedo volver a utilizar, fíjense, un botoncito, ¿se acuerdan? Los componentes. Lo voy a centrar y acá le puedo colocar un texto que yo quiera. Y de esa forma yo puedo ir reutilizando los elementos que yo quiera. Y ya en un ratito, se dan cuenta que realmente fue un ratito, fue muy corto, tengo ya mi propuesta de diseño lista y terminada para enviar a aprobación. ¿Qué tal? ¿Le gustó?
¿No les gustó? ¿Sí? Bueno, espero lo hayan disfrutado, chicos, porque todavía no termina esto. Falta una de las últimas partes, que sería el prototipado rápido. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos trabajando con una página web, ¿cierto? Pero podemos también eventualmente trabajar con aplicaciones, etcétera. Y yo puedo aquí, voy a esta parte de acá, prototipo. ¿Y qué puedo hacer? Le puedo decir, mira, cuando yo pinche quizás acá en About, por ejemplo, quiero ir a esta página, ¿cierto? Y tener, fíjense aquí, me dice, quiero arrastrar, tocar o hacer alguna animación. Entonces le digo que voy a hacer una transición de disolverse suave de 3 segundos. Entonces al presionar aquí play, en este caso, pincho acá en About y fíjense que voy a la página interior. Y de esta forma también puedo ir a About, acá. Puedo decirle de que al presionar en About voy a volver a la página Home. Y aquí yo puedo elegir transposición, animación automática. Ahí yo lo invito en realidad porque ahí tenemos para hacer quizás otra clase de lo que son las transiciones. Por ejemplo, ahora XD permite reproducción de audio, reproducción por voz, pero no voy a entrar en estos detalles porque lo invito a que ustedes lo hagan. Ya puedo elegir también el tipo de efecto, deslizamiento o empujar. En el caso también, por ejemplo, si estoy en algún dispositivo, puedo también aplicar el arrastrar con el dedito. Entonces, esto yo lo invito a que ustedes jueguen con esto. Yo voy a hacer la opción la opción básica de alguna forma. Y donde está esta casita es donde va a aparecer cuando yo presione clic el prototipado, donde lo va a hacer por defecto. En este caso, yo le voy a asignar que la casita, fíjense que aquí hice clic o puedo ir acá y pinchar acá. Y por lo tanto, cuando yo apriete aquí el visualizar, me va a mostrar primero esa página, la que está en la casita. Entonces aquí, About, fíjense, y de About voy a... Oh, no pinché el Home. Acá. Perdón, me equivoqué. No era ahí. Voy a soltar el enlace. Ahora sí, de Home, que vaya a esta página. ¿Se dan cuenta? Ahora hago clic, de aquí voy a About y de aquí voy a Home. Y el cliente puede hacer una simulación de una navegación de una forma súper rápida. Y también puedo grabar esto o se lo puedo compartir, que lo vamos a ver después. Ahora, un truquito acá, fíjense lo que voy a hacer. Voy a ir a diseño, voy a seleccionar acá mi menú en conjunto con todo esto, toda esta zona de acá. Lo voy a agrupar, ¿ya? Agrupar o comando G. Y acá le voy a colocar un nombre en la capa ahí. Fíjense, lo voy a dejar arribita. O en este caso lo voy a dejar abajo, intencionalmente. Y le voy a colocar que esto va a ser el menú. Y fíjense, este menú le voy a colocar acá, fijar posicionamiento al desplazarse. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense ahora, que cuando yo me muevo, esto queda quieto. ¿Se dan cuenta? Pero elementos pasan por encima de él. ¿Cómo lo soluciono? Voy a capas, ¿se acuerdan? Acá voy a las capas. Aquí en página interior, ¿recuerdan? Y este menú que estaba bajito lo coloco al principio de todo. Al principio. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando vaya aquí, nuevamente, About, va a quedar como un menú fijo. O sea, simula como si fuera un menú estático. Y eso lo puedo hacer con varios tipos con varias cosas en realidad, que yo quiero que queden estáticos, redes sociales, etcétera. Pero es una forma para simular algo. Claramente después eso en HTML con algún JavaScript puedo ejecutar ese efecto para que cambie de estado, color, lo que queramos, pero esto hace una simulación. Y de esta forma obtengo un prototipado rápido. Bien, finalmente vamos a ver la publicación y revisión que tiene esto. Podemos compartirlo con el equipo o con el cliente incluso para revisión. ¿Cómo se hace esto? Hay varias formas. Acá en el elemento de compartir, nosotros podemos generar aquí el nombre que va a tener esto. Diseño XD, ¿cierto? Y aquí puedo elegir si va a ser revisión de diseño, desarrollo, presentación, prueba de usuario o personalizado. Ahí ustedes eligen el que quieran. Por ejemplo, vamos a elegir revisión de diseño. Puedo generar una contraseña, ¿verdad? O solo personas invitadas o cualquier usuario que tenga el vínculo. De esta forma voy a crear el vínculo que hace XD. En este caso está subiendo esta información a sus servidores.
me va a generar una URL para que los usuarios puedan navegar. Solamente en este caso, fíjense que la primera pantalla, la de las guías, la omitió porque no está dentro del prototipado. No tiene link, por ejemplo, o vínculo, lo que hicimos anteriormente. Bien, acá vemos que creó el vínculo, ¿cierto? Tengo el vínculo, lo puedo ahí copiar. Y, por ejemplo, voy a ir acá. Lo puedo enviar por correo. Y de esta forma va a una página, ¿cierto? De XD, en donde voy a tener un poco la visualización, ¿se dan cuenta? Y de esta forma el equipo puede hacer comentarios. Bueno, quizás viene de muy cerca el comentario. Y de esta forma yo también puedo, por ejemplo, ir haciendo sugerencias. Por ejemplo, voy a decir que en el home, por ejemplo, acá voy a pinchar ahí y voy a colocar, por ejemplo, ¿bien? Voy haciendo comentarios y esos comentarios después van llegando y nosotros podemos irlo mejorando. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto sirve claramente para ir haciendo corrección con el cliente. De esta forma nosotros ya después podemos tomar esto e ir haciendo los cambios correspondientes, podemos ir teniendo algún tipo de chat con el cliente para que pueda ir haciendo todos los cambios pertinentes. Bien, y finalmente cuando yo leo estos cambios y los voy realizando, después puedo presionar aquí en resolver y ya van quedando fuera de mi listado y voy haciendo los cambios que yo estime o que el equipo estimo conveniente, el cliente en este caso, y de esa forma nos permite ya tener algo mucho más pro. Importante saber de que si yo estoy también en un dispositivo móvil o tenga pantallas móviles, también puedo ir haciendo esta visualización con la URL que se envíe a través de la aplicación. ¿Bien? Y bueno chicos, nada más que decir, disfruten esto, están los links para que ustedes potencien ciertas sus habilidades y XD es un programa maravilloso, muy sencillo, nosotros vimos en realidad yo creo que el 50%, el resto de las cosas las van a ir descubriendo ustedes de alguna forma, jugando con esto, ir metiendo mano en estas cosas para que ustedes vayan ahí potenciando sus habilidades y vayan haciendo interfaces cada vez más bonitas. Detalle final, los plugins. Hay muchos tipos de plugins, muchos tipos de plugins. Ustedes pueden ir aquí a más y pueden conseguir mucho más plugins que ya cada vez se están generando cada vez sistemas o plataformas externas están haciendo plugins para Adobe XD. De esta forma ustedes pueden, por ejemplo, tener diferentes tipos de rostros, Lorem Ipsum, tipos de iconografía, todo lo que quieran. Y ahí los invito a ustedes a que jueguen con esto. Y cada plugin tiene su mundo aparte. Este plugin es muy sencillo. Yo puedo hacer, por ejemplo, varios aquí elementos. Eso puedo utilizar la grilla, por ejemplo. Y aquí voy generando que me genera automáticamente rostros. Puedo elegir las plataformas donde quiero que saque los rostros. Y rápidamente, de forma random, me selecciona rostros. ¿Se dan cuenta? Sin necesidad de tener que ir a páginas web, etcétera. Y de esa forma, bueno, ustedes pueden jugar con el resto de los recursos que ustedes quieran. ¿Bien? Bien, les dejo el material online, chicos. Que estén todos muy bien y espero sus comentarios y mejoras de este ejercicio. Pero fue hecho con harto cariño para que puedan sacar el mayor provecho de esta maravillosa herramienta llamada Adobe XD. Importante también es que si ustedes quieren ocupar Sketch, Figma, son todas muy parecidas. Bien, hasta luego.